¿Ok? Entonces, el ejercicio dice así. Un disco de hockey que tiene una masa de 30 kilogramos, de 0,3 kilogramos, se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura 5.4, que es la figura que está acá. Este problema es del Serway. La fuerza F1 tiene una magnitud de 0,5 newton y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8 newton. Eso nunca lo dijimos, pero lo asumimos. Las fuerzas se miden en newton. Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la situación. Si la situación no está dibujada, obviamente la hacemos. En este caso ya nos daban un indicio. Es conveniente poner en el origen del sistema de referencia a la partícula que estamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos en la física newtoniana, lo que hacemos es entender los objetos como puntos. Y sobre esos puntos es donde están interactuando las fuerzas. Entonces tenemos dos fuerzas, que una fuerza es la fuerza 1 y la otra es la fuerza 2. Vamos a hacerlo con los 5 newton que aparecen acá y no con los 0,5 que yo le había escrito. O sea, que estaban en el enunciado. Dame un momento. Sí. Sí, vamos a hacerlo con 5 y 8 newton como aparece en el dibujo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de las fuerzas sobre el objeto va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa por la aceleración. En este caso va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Pero no podemos sumar directamente las fuerzas. Recuerden que las fuerzas son vectores, entonces tenemos que escribirlas como tal. Para eso tenemos que hacer la descomposición de cada vector. Entonces, recuerden que vamos a tener una componente en el eje Y, por ejemplo, aquí está la fuerza 1. Vamos a tener una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. La fuerza 1 está asociada a un ángulo de 20 grados, pero hacia abajo. Entonces realmente si nosotros medimos, esto no sería un ángulo de 20 grados porque el ángulo se mide antihorariamente, entonces sería 360 menos 20, es decir, 340 grados. Pero también lo podemos hacer de otra manera. Lo que vamos a hacer es primero separar la fuerza F1, que si se dan cuenta va a tener una fuerza para acá, hacia abajo, obviamente en el eje Y va a ser negativa, y en el eje X va a ser una fuerza para allá y va a ser positiva. Entonces vamos a ver, la componente en el eje X de la fuerza F1 va a ser la magnitud F1, ¿por qué? ¿Por el seno o por el coseno? Tenemos que ver si la magnitud que estamos buscando es la que está opuesta o es la que está adyacente al ángulo. En este caso es la adyacente, es la que está aquí. Esta sería F1 en X. Entonces va a ser coseno. Entonces nos va a quedar la F1 por el coseno del ángulo. Esto va a quedar positivo, porque fíjense que va hacia la derecha. F1 coseno. Déjenme revisar algo. Sí. Y ahí diría Itongo más F1 seno, antes de poner el más o el menos. Fíjense que la fuerza en el eje Y es negativa. Esta sería la fuerza F1 en Y, que va hacia abajo.
Entonces sería menos, porque va hacia abajo, F1 por el seno de 20. Y esto es en J tongo. Y ahora vamos con la fuerza F2. Fíjense que cada componente es positiva en F2. Entonces sería más F2. La componente en el eje X es positiva y tiene un ángulo de 60 grados. Y es el lado adyacente. La fuerza es adyacente al ángulo. La componente en el eje X de F2. Entonces va a ser coseno de qué ángulo? De 60 en Y tongo. Y la otra también es positiva. Fíjense que la componente en el eje Y es positiva, va hacia arriba. Entonces más F2 más F2 por el seno de 60 en J tongo. Entonces esto queda complicado. Lo conveniente para trabajar esto es hacer la sumatoria en cada eje. Recuerden que cada eje es independiente. Entonces vamos a hacerlo así. La sumatoria, eso lo de arriba está bien, pero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces va a ser F1 coseno de 20, y ya no le pongo el itongo porque ya sé que estoy en el eje X, más F2 coseno de 60. En el eje X ambas son positivas. Y ya con eso podemos trabajar, porque ya sabemos cuál es la componente de cada una. Entonces podemos reemplazar los valores. Los que ustedes quieran. Vamos a poner los valores que aparecían acá en el dibujo. Entonces sería F1 es 5 newton por el coseno de 20 más F2. F2 tenía una magnitud de 8 newton por el coseno de 60 grados. No es necesario que se las sepan de memoria, sino que las pueden ocupar en la calculadora. Si reemplazan estos valores, les va a dar que la magnitud en el eje X es de 8,7 newton. Entonces ya tenemos la componente en el eje X de la fuerza resultante, la fuerza neta, que actúa sobre el objeto. 8,7 newton. Ahora vamos a ir a el eje Y. Estos problemas son un poco largos. Entonces vamos a anotar. Entonces vamos a la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Entonces, la suma de fuerzas en el eje Y va a ser igual. Recordemos cuál era. La fuerza F1 en el eje Y era negativa, entonces menos F2, menos F1 seno, porque esta componente está opuesta al ángulo de 20, menos F2 seno de 20, más, y ahora la fuerza F2 seno de 60. ¿Por qué seno? Porque la componente en el eje Y es la que está opuesta al ángulo de 60 grados en ese caso. Reemplazamos los valores. F1 era 5, entonces queda menos 5 por el seno de 20 más 8 por el seno de 60. Por el seno de 60 grados. Con eso obtenemos la fuerza resultante en el eje Y, que si meten los valores en la calculadora les va a dar 5,2 newton. 5,2 newton, ¿dónde? En el eje Y. Esta es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces ya tenemos la componente en cada eje de la fuerza. Y ahora, ¿qué es lo que nos pedían? Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Recuerden lo que les dije. Según la ley de Newton, la dirección que tiene la fuerza resultante es igual a la dirección de la aceleración. Es decir, encontrar la dirección de la aceleración va a ser lo mismo que encontrar la dirección de la fuerza resultante. Ya, recuerden esos valores, 5,2 en Y
y 8,7 en X. Según la segunda ley de Newton, lo que vamos a tener es que la sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Cuánto fue nuestra aceleración, o sea, nuestra fuerza neta? ¿Recuerdan cuánto era? Era 8,7 newton en el eje Y, se escribe así, 8,7 I, más 5,2, sí, más 5,2 en J tronco. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero lo que nos piden es la magnitud y la dirección de la aceleración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para cada eje va a haber una aceleración, porque recuerden que la aceleración también es un vector. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a separarlo por ejes. La sumatoria de las fuerzas en el eje X, entonces es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Esto era 8,7, es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces de acá despejamos 8,7 partido por la masa. La masa de este objeto, ¿cuánto era? 0,3 kilogramos. Y eso nos va a dar la aceleración en X, la magnitud de la aceleración, que si dividimos 8,7 con 0,3 kilogramos nos va a dar 29, alrededor de 29, ¿qué cosa? Metros partido por segundo al cuadrado, porque esto está en kilogramos y el otro está en newton. Ahí ya tenemos la magnitud de la aceleración en el eje X. Ahora vamos a calcular la magnitud de la aceleración en el eje Y. Vamos, ánimo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa del sistema por la aceleración en Y. Las fuerzas en Y nos habían dado 5,2. Entonces, la aceleración en Y nos va a dar 5,2 partido por la masa, que es 0,3. Eso nos da la magnitud de la aceleración en el eje Y. Si metemos los numeritos en la calculadora, esto nos va a dar alrededor de 17 metros partido por segundo al cuadrado. Con eso tengo la magnitud de la aceleración en cada eje. Pero lo que nos piden es, ¿qué cosa? Tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Esto nos está dando la magnitud en cada eje, pero no es la magnitud de la aceleración. Entonces tenemos 17 y 29. Recuerden esos números. Entonces la aceleración del sistema es igual a la aceleración en X más la aceleración en Y, como vectores. Y el módulo de la aceleración entonces va a ser como calculamos el módulo de cualquiera, que es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. En este caso sería entonces llevar al cuadrado el 29 y el 17. Entonces 29 al cuadrado más 17 al cuadrado en raíz. Si ustedes meten esos numeritos a la calculadora, les va a dar alrededor de 34 metros partido por segundo al cuadrado. Esa sería la magnitud de la aceleración del sistema. 34 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, en resumen, para poder obtener la aceleración, la magnitud de la aceleración, necesito la magnitud de la aceleración en cada eje. Por eso, cuando tenemos un problema como esto, trabajamos cada fuerza por eje, aplicando la segunda ley de Newton, que la sumatoria o la fuerza neta es igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema en ese eje. Y luego los sumamos.
y calculamos la magnitud. Entonces da 34 metros partido por segundo. La magnitud. Ahora, ¿cómo encontramos la dirección de esta fuerza? Para esto tenemos que ocupar, es importante tener alguna intuición, y esto es una estrategia, de dónde debería estar apuntando la aceleración del sistema, que debería tener la misma dirección que la fuerza. Entonces veamos el problema. Tengo una fuerza F2 que va hacia allá y otra fuerza F1 que va hacia allá. ¿Cómo sé cuál es la resultante? Dibujando un paralelogramo. Voy a poner un color verde para que se note. Entonces dibujamos este paralelogramo. Esto paralelo al F2 y este paralelo al F1. Entonces la resultante debería ser una fuerza que va así. Esto nos va a dar una noción de si nuestro problema está bien. Es decir, el ángulo, que es la dirección, debería ser menor a 60 grados. Eso nos da una referencia. Tiene que ser menor a 60 grados, porque hasta allá hay 60. Entonces la aceleración, la fuerza resultante, y por lo tanto la aceleración tienen que tener esa dirección. Tenemos claro entonces que esta va a ser la fuerza resultante, y la fuerza resultante va a tener la misma dirección que la aceleración. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es analizar la aceleración. La aceleración neta es la aceleración en X más la aceleración en Y. Si nosotros dibujamos eso en un gráfico, donde tenemos acá la aceleración en Y, es ese vector, y acá en este otro que es perpendicular, la aceleración en X, vamos a obtener la aceleración resultante, que sería esta que está en el paralelogramo. Gracias por avisarme. Entonces esta es la aceleración resultante, que tiene un ángulo. ¿Cómo lo podemos calcular? Ocupando trigonometría. ¿Cómo? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo, donde esta magnitud es la magnitud de la aceleración en Y, este es un vector, y esto de acá es la magnitud de la aceleración en X. Como tengo los dos catetos, entonces puedo ocupar la tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que la tangente del ángulo θ que forma la aceleración es igual a la aceleración en Y, la magnitud, partido por la magnitud de la aceleración en X. Por lo tanto, θ va a ser igual a la inversa de la tangente a la menos 1, de la aceleración en Y, partido por la aceleración en X. Y ahora solamente reemplazar los valores, entonces θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de, y ahora sí, 17 partido por 29. Y 17 partido por 29 dentro de la tangente a la menos 1, si lo ven en la calculadora, les va a dar 30 grados. Es decir, la dirección de la aceleración es 30 grados. Este ángulo de acá es de 30 grados. Y está bien calculado porque es menor a 60 grados. Estamos cerca.